Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Diálogos del Movimiento, organizado por Movimiento Mayo. En esta oportunidad tenemos al compañero Hugo Yasky, es maestro, líder político sindical y hoy es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, así que muchas gracias, Hugo, por tomarte un tiempito para hablar con los compañeros y compañeras. En esta oportunidad siempre arrancamos con alguna pregunta que tiene que ver con la dinámica de la cuarentena, tal vez en función de si hay algún tiempito que hayas podido tomarte en esta cuarentena larga para leer, para ver alguna serie, para ver una película, en este marco medio distópico de la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Como para recomendar también a los compañeros y compañeras. Vi una película muy linda, La Trinchera Infinita, una película española, creo que es muy fuerte, muy buena. Y lecturas, sí, estuve leyendo bastante, volví a leer El Eternauta, que está saliendo en una colección muy linda. Y bueno, sí, leí bastante, después me voy a acordar algunos títulos. Bien, sí, el Eternauta tiene mucho de parecido con este presente. Bueno, Hugo, como para empezar, el domingo 13, el expresidente Mauricio Macri publicó una carta en el diario La Nación con algunas frases específicas que me gustaría preguntarte qué opinas sobre esto, qué opinas sobre que un expresidente como Macri haya hablado de estos temas. Él puntualmente habló de que hay un ataque permanente a la Constitución, que Argentina no está en el camino de la plena vigencia de los derechos humanos. Estas dos frases, aduciendo algún tipo de golpe al Estado de Derecho por parte de la actual fuerza política que gobierna la Argentina, ¿vos cómo lo tomás y qué evaluación haces de esta carta y de estas expresiones? Me parece patético que un expresidente que dejó un país destruido como quedó la Argentina cuando Macri terminó su mandato, después de haber gobernado para beneficiar a los que fugaban capitales, para hacer negociados espurios y para sembrar de hambre la Argentina, tenga, después de haberse tomado unas placenteras vacaciones en medio de la pandemia, su viaje a Europa, ostentando riqueza, sin ningún tipo de problema, algo obsceno, porque frente a un pueblo que padece es una obscenidad que alguien que pretende ser su líder, que pretende volver a presidirlo, se tome esas largas vacaciones en esa especie de paraíso de la opulencia donde se refugió. Me parece realmente insultante al pueblo argentino, es subestimar la conciencia de este pueblo. Ningún personaje como este tiene posibilidad de entablar un diálogo directo con el pueblo argentino. Si lo hace, es porque tiene grandes medios de comunicación que lo sostienen, que lo amplifican, que le dan la posibilidad de presentar esa carta como si fuese la carta de un ex jefe de Estado que asume su responsabilidad frente a la situación del país. La verdad que es un personaje patético, una especie de títere de los grupos dominantes de este país que fervorosamente quisieran volver a tenerlo en la Casa de Gobierno, porque bueno, por algo el suyo se llamó y va a quedar así en la historia, como el gobierno de los ricos para los ricos. Absolutamente, Hugo. Bueno, en relación a eso, también la carta hace referencia o de alguna manera anticipa la marcha que ocurrió el día de ayer, pero también la cubre de algún lugar de representatividad, como si esas marchas y esas movilizaciones anticuarentena representaran a un conjunto mayor. No solamente esa marcha, él habla de expresiones de libertad o de movimientos de libertad, y en eso lo queríamos conectar
con las movilizaciones de la policía bonaerense de la semana pasada en la Quinta de Olivos. Digo, ¿vos cómo ves estas situaciones de desestabilización que están ocurriendo en Argentina, pero también en otros países latinoamericanos, sumados a las proscripciones electorales de Rafael Correa y Evo Morales? ¿Ves alguna conexión en eso? ¿Ves a la oposición detrás de algunos reclamos que son muy radicalizados, que tienen que ver con incluso el desconocimiento de esta situación mundial de la pandemia del coronavirus? ¿Cómo ves esta serie de eventos últimos que intentan debilitar a una democracia relativamente estable como es la Argentina? Creo que la derrota electoral que sufrieron hace casi 10 meses todavía no la pueden digerir. No pueden terminar de aceptar que el peronismo, el kirchnerismo, los movimientos populares de la Argentina hayamos tenido la capacidad de unirnos, y esa unidad significó la posibilidad de derrotarlos en las urnas. Entonces están trabajando desde el primer día que asumió Alberto Fernández denodadamente para tratar de dividir, de desandar esa unidad y de volverla a poner en un cuadro de fragmentación que a ellos lo favorecería, porque el año que viene hay elecciones de medio término y necesitarían que una derrota del gobierno del Frente de Todos le signifique la posibilidad de recomponer, porque la oposición, eso que llamamos oposición en la Argentina, muestra un cuadro de fragmentación para los grupos dominantes que esperan que de ahí surja su propio gobierno, alarmante cuadro de fragmentación. Muestra una incapacidad de conectar con los problemas del conjunto de la sociedad, porque las marchas opositoras reflejan a sectores marginales, a sectores tierraplanistas, anticuarentena, libertarios, algunos con discursos esotéricos, otros de la derecha más dura, es decir, expresiones se han visto hasta de loas a la dictadura cívico-militar, al genocidio. Entonces, cuando vos vas juntando todos esos pedazos, no es un rompecabezas donde cuando lo terminás de armar está el pueblo argentino. Cuando lo terminás de armar hay una serie de pedazos como si fuera de un espejo roto, pero donde no podés reconocer al pueblo argentino. Inclusive los sectores de la opulencia que participan de las marchas como si fuese ir a ver un partido de polo, con las banderas, bien vestidos, con sus autos últimos modelos desfilando. Todo eso es una expresión que el diario Clarín se esfuerza por mostrar como que la derecha ganó la calle, le ganó la calle al gobierno. Y la verdad que la derecha lo único que ganó es la posibilidad de tener un estado de asedio y de hostigamiento permanente de sectores que no dejan de ser minoritarios, de sectores que no dejan de ser además contradictorios, refractarios del sentido común de una sociedad, porque cuando queman barbijos o claman al cielo contra la cuarentena, eso es como si hiciéramos marcha contra el sarampión. Y sí, podemos estar en contra del sarampión y gritar contra el sarampión, pero el sarampión se resolvió cuando apareció la vacuna. Así que me parece que esas son expresiones que se magnifican a través de los medios de comunicación, que no tienen contacto con la sociedad, que no conectan, que no ligan con la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Distinto es el tema de la zonada policial. Sí. Ahí hubo un conflicto que tuvo una base legítima, como era el reclamo ante salarios que habían quedado deprimidos, ingresos que se vieron impactados por la cuarentena, porque la policía tiene una serie de
actividades colaterales que les permiten sumar a su ingreso habitual mayores recursos. Sí, los partidos de fútbol, Los los eventos partidos de públicos fútbol, los espectáculos públicos, etc. Todo esto le dio masividad a una demanda sobre la que se montaron sectores minoritarios para intentar deslizar esto hacia una especie de práctica sediciosa, porque tampoco vamos a ser ingenuos. No fue un conflicto salarial como cuando los maestros piden aumento o cuando los médicos piden aumento. La presencia, una madrugada frente a la casa a la residencia donde habita la familia del gobernador, es un hecho que claramente no lo podemos inscribir dentro de una demanda salarial. Si lo hubiésemos hecho nosotros en la época de Vidal, hubiésemos sido unos salvajes terroristas financiados por los kurdos y por los iraníes, más o menos. Lo mismo podemos decir de la presencia frente a la Quinta de Olivo. Ahí el conflicto de la policía, petardeado, traccionado por sectores que usurparon representación porque hablaban en nombre de los policías, personajes que están separados de la fuerza, que tienen causas pendientes por tráfico de drogas y por otro tipo de delitos, otros que se enmascaraban de policía y resultaban ser fervientes militantes de la derecha. Entonces, hay que separar la paja del trigo. Ahora que terminó el conflicto, creo que tendría que hacerse una investigación a fondo, porque lo que no podemos permitir es que sectores que tienen el derecho a reclamar, pero que no tienen el derecho a usar mientras reclaman ni los patrulleros ni las armas, intentaron convertir esa demanda en un hecho, yo diría, que quiso hacerle un torniquete a la democracia. No voy a usar la palabra golpismo porque me parece que estaríamos hablando de cosas más graves, pero sí intentaron poner en vilo, generar estado de zozobra, desgastar. Ellos piensan que de esa manera, erosionando, desgastando, golpeando, porque de esta vamos a tener mucho. Tenemos que estar preparados, saber que el poder fáctico no acepta que la Argentina la gobierne nadie que no sea un títere de sus intereses. Y esa determinación los mueve con frialdad sistemática a erosionar, atacar, desgastar. Cuantas situaciones de crisis puedan generar, lo van a intentar. Lo más abyecto es que hayan aprovechado hasta la circunstancia de la pandemia, porque hay que verlo así, la circunstancia de la pandemia es como si estuviésemos en guerra con un enemigo invisible, que vino de afuera, que se instaló entre nosotros, y sin embargo, hasta esas circunstancias tratan de aprovecharla para llevar agua a su molino. Así que no tengo ninguna duda de que un hecho que no casualmente los grandes medios no lo mencionaron. Ningún representante de estos poderes fácticos, ni la sociedad rural, ni la Asociación Empresaria Argentina, ni las grandes compañías que se referencian en las multinacionales vinculadas a los agronegocios. Ninguno de esos sectores muy poderosos del empresariado condenó ni dijo absolutamente nada. Mientras lo hizo la oposición, mientras se pidieron gran cantidad de representantes de los distintos sectores. Y por supuesto, el otro gran silencio fue el de Mauricio Macri, que es muy locuaz y aparentemente le han escrito una carta que la publicó a su nombre, pero llama mucho la atención que respecto de esta asonada que tuvo ribetes sediciosos no dijera absolutamente nada. Lo mismo su exministra de Seguridad. Es decir, está claro que juegan en la misma sintonía de los grupos poderosos que quieren arrinconar, paralizar, impedir que el gobierno siga avanzando, cosa que, bueno,
estoy seguro no van a lograr, porque además de un gobierno con voluntad de cumplir el mandato popular, hay un pueblo con los ojos abiertos, que está atento, que va a seguir minuto a minuto cada cosa que pase en la Argentina y que en el momento en que lo tengamos que hacer vamos a estar en la calle acompañando a nuestro gobierno. Bueno, por supuesto, Hugo. Te hago la última pregunta en relación a esto. Cuando se resuelve la situación de la policía bonaerense, una de las cosas que se vuelve a discutir es la cuestión de los recursos de los estados para llevar adelante políticas como por ejemplo el aumento salarial de un gran sector de la policía, pero también el recurso para llevar adelante políticas públicas inclusivas de mejora de la calidad humana. Y en este sentido, bueno, se presentó un proyecto, o se está por debatir un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, por la misma razón o ligado a la razón de el Estado está erogando una gran cantidad de recursos para sostener a gran parte de nuestro pueblo de trabajadores y trabajadoras vulnerados por la situación de la pandemia. Entonces, desde los sectores de los movimientos sociales, desde el gobierno, plantean el impuesto a las grandes fortunas, algo que también se está discutiendo en otras partes del mundo, incluso en países vecinos. ¿Por qué crees vos que este es un impuesto necesario? ¿A quiénes estaría dirigido? Y si crees también en relación a esto, de si haber alguna respuesta o una negativa a pagarlo, bueno, como por lo que vos decías de los sectores más ricos están teniendo estas conductas que son difíciles de encauzar en políticas, pero bueno, sería esa la pregunta. ¿Por qué crees que es importante que la Argentina discuta un impuesto a las grandes fortunas? En realidad se trata de un aporte solidario, extraordinario, por única vez, dirigido a los poseedores, a los que han declarado tener grandes fortunas personales. Está pensado para que una parte de esa fortuna, una pequeñísima parte, derrame un par de gotas de esa fortuna y entonces el Estado Nacional pueda, con esos recursos que van a tener destino específico, así lo va a decir la ley, destinar parte del presupuesto para comprar las vacunas cuando llegue el momento, o mejor dicho, ya es el momento de empezar a comprarlas, para reequipar sanitariamente a las provincias que ahora están casi al límite de sus posibilidades en el tema de atención de contagiados, para que una parte muy importante, el 20%, también tenga como destino las becas para los estudiantes de la escuela secundaria, las progresar, para garantizar recursos que van a posibilitar el crédito accesible a las pymes y microempresas para generar emprendimientos productivos de tipo social en la economía popular, en los barrios más pobres, ahí donde la desocupación hace estragos, y también está previsto una parte de esos recursos para una exploración gasífera de manera de ampliar las redes de gas locales y también la exportación. Está dirigido a 10.000 o 12.000 personas. Solamente lo van a pagar los que tengan fortunas declaradas por arriba de los 200 millones de pesos. Es decir, nadie de los que solemos conocer nosotros mientras andamos por la calle ni cuando vamos a trabajar. Son personas que pertenecen a ese círculo muy reducido de los millonarios o supermillonarios de la Argentina. De manera que esto explica que el aporte solidario tenga una adhesión muy grande en la sociedad. Incluso una parte de los votantes del macrismo está de acuerdo con que avancemos con esta ley. Por supuesto, hay un 70-65% de adhesión, es mayor la adhesión entre los que votaron el Frente de Todos, pero con esto quiero decir que hay un apoyo transversal en la sociedad
es una iniciativa que tiene que mostrar una tendencia, un rumbo a seguir para hacer más justa la Argentina, y es encaminarnos hacia debates donde aparezca el tema de reconfigurar el sistema financiero argentino para terminar con esta sangría permanente de la fuga de capitales, la especulación financiera, o discutir a futuro un sistema tributario que garantice una matriz más justa en el aporte de la sociedad. Terminar con esta Argentina donde mientras los poderosos se rasgan la vestidura y piden a gritos cada vez menos impuestos, por otro lado la realidad es que los que pagamos más impuestos somos los que menos tenemos. Totalmente. Entonces, eso hay que darlo vuelta. Así que bueno, esta es un poco la idea del aporte solidario extraordinario que por única vez van a tener que tributar. ¿Y crees que va a generar alguna resistencia en esos sectores, enarbolando esta idea de es mi propiedad privada, el Estado no debería meterse? ¿O has escuchado o has visto alguno de estos sectores manifestando que van a pagar este impuesto de solidaridad? Y la última marcha, la que hicieron el domingo pasado, yo tenía la ilusión de que apareciera alguno de esos que vienen con las 4x4, con un cartel que dijera quiero contribuir, quiero hacer un aporte solidario para los que menos tienen, pero no, miré mucho y no apareció ninguno. Lo que sí apareció es una declaración de la Asociación Empresaria Argentina, donde acusa al gobierno de prácticas que van contra el sagrado principio de la propiedad privada. Y la verdad que el peronismo nos enseñó lo mismo a la doctrina social de la Iglesia, que la propiedad tiene un límite y es la vinculación con las necesidades de la sociedad. Es decir, la propiedad existe y tiene legitimidad y tiene razón de ser en tanto y en cuanto cumple alguna función social. La propiedad que se incrusta en los paraísos fiscales, la propiedad privada que se va del país y nos deja a nosotros después la tarea de pagarles la deuda externa a los señores, esa propiedad privada no solamente no sirve para nada, sino que además nos genera la famosa fuga de capitales y la deuda externa que después nos queda. Sí, absolutamente. Ha sido un problema para los estados y para este capitalismo, esta diferencia tan grande entre los súper ricos y los que menos tienen. Bueno, Hugo, muchas gracias por participar de esta entrevista. Para los compañeros y compañeras de Movimiento Mayo, te agradecemos un tiempito y bueno, esperemos que salga la ley y que se pueda invertir en estos sectores que son muy necesarios para recuperar este país y recuperar la economía. Bueno, les agradezco a ustedes, les mando un abrazo. Uno de los libros que releí en esta pandemia fue La historia del peronismo por Galasso y me di la posibilidad de leer La guerra y la paz, que bueno, era un libro que me había regalado una de mis hijas, hacía rato que lo tenía ahí. Es un libro que describe la invasión de Napoleón cuando llegan a Moscú y la verdad que es interesante leerlo. Muchísimas gracias por estas últimas recomendaciones.